Está padrísimo el diseño. Vamos a iniciar por este, por favor. Preparamos nuestro papel y lápiz. Déjame nada más lo pongo en buen tamaño para diseñar toda la cabecita completa. Iniciamos con el círculo principal. Recuerda que es como soltar la idea. Lo puedes utilizar muchísimo para tomar referencias, en caso de que en algún momento te guste la creación de personajes. Dice Kailani, yo soy una loca fanática del maquillaje y de todo tipo. Muy bien, Kailani. Eso te va a gustar entonces. O bueno, te recomiendo ver el programa, Kailani. Te recomiendo muchísimo ver el programa. Tienes que buscarlo, fíjate, si te metes allá a la página de Sci-Fi, creo que está, no está en todas las plataformas, pero lo puedes ver en internet, lo puedes ver en algunas plataformas de paga, o algunos videos que puedas encontrar así en internet sobre este programa de Sci-Fi. Está padrísimo el programa. Te va a enriquecer demasiado el proceso de cómo lo hacen. Dibujamos aquí la barbilla después del círculo. Es una barbilla un tanto delgada, estilizada. Imagínate, recuerda el concepto de soltar la idea, de generar una lluvia de ideas. El trazo va a ser bastante suelto. Nuestro trazo va a ser muy, muy suelto. Línea de los ojos y pensando, por ejemplo, en que tiene la base de los cuernitos. Aquí primero colocamos la parte de la frente. En resumen, parte de los dibujos van a ser un concepto con muchísimos trazos, muchísimos trazos, líneas peludas por todos lados, líneas revueltas, pero soltar como una idea. La idea en general es también que puedas practicar tu dibujo rápido, tu dibujo en donde muchas de las veces solamente vemos y al mismo tiempo estamos moviendo nuestro lápiz dibujando, sin dejar de mover el lápiz, vaya. Un ojo a la referencia y tu mano no se detiene, ¿no? Aquí dibujamos los cuernitos como parte de la idea también cuando vamos escupiendo una idea literalmente, cuando vamos soltando esa lluvia de ideas. Muchas veces nos tenemos que tomar inspiración y esa es parte de la inspiración también. No dejar de mover el lápiz, hacer trazos rápidos, trazos fluidos. Y esos trazos rápidos nos sirven para no entretenernos con los detalles y poco a poco ir avanzando en el dibujo, porque si nos entretenemos o nos detenemos a hacer en alguna parte del dibujo algunos detalles muy elaborados, se nos olvida lo demás. Colocamos, por ejemplo, aquí los cuernitos que son cortos. Ubica las texturas. Con el borrador te puedes apoyar para limpiar las líneas que no nos sirvan. No importa que salga totalmente diferente o nada parecido, lo ideal es simplemente, repito, generar esa lluvia de ideas con garabatos, con un montón de trazos sucios, mucho trazo suelto. Cuernito del lado izquierdo. Observa las texturitas del cuernito. Junto con las texturas se van agregando las sombras también. Me regreso hacia los ojos. Dibujé primero los cuernitos porque resaltan muchísimo del personaje. Ahora vámonos con los ojitos, que si observamos, primero que nada tiene el hundimiento de la cuenca en el ojo muy pronunciado, pero esa cuenca pronunciada al bajo relieve se marca muchísimo por la nariz, que no tiene el arco en la hendidura a la altura de los ojos hacia adentro, no la tiene, es más plano. Este personaje pues está inspirado, como vemos, en una cabra. Dibujamos primero todo el marco de la nariz y la ceja.
no tiene vellito en la ceja, tiene más la construcción de la sombra debajo del huesito en la ceja. Entonces, repito, como vamos generando la textura, aplicamos también parte de la sombra. Ojito derecho es el que está un poquito más completo. Por aquí comienzo. Un poquito en trapecio, no importa que salga más caricaturesco, más comiquero, con líneas sucias, líneas dobles, encimadas, eso es lo que menos nos interesa. Lo que importa aquí es la idea general a tu manera. Pupila, textura del iris, un ojito muy oscuro, adormilado el ojito. Si lo haces muy abierto, tal vez se va a ver más alegre. Es más un fauno emo, más serio el personaje. La sombra por debajo de los ojitos, texturita de la piel. Una sombra ligera degradada hacia arriba, hasta el rabillo del ojo muy alargado. Tiene la cuenca muy pronunciada. El ojito izquierdo, enmarcado por la parte superior e inferior del ojo. Aquí el iris y la pupila se ven muy poquito. Levante la mano a quien en algún momento le gustaría participar. Imagínate para diseñar personajes de alguna película. Sería padrísimo, ¿a poco no? Diseñar personajes tanto para una película o para una producción animada, en donde también el maquillaje de efectos especiales cae en la animación. Ahí el concepto es más de digital, pero se tiene que hacer un dibujo primero. Aquí para la parte de la nariz, el creador para iniciar, el creador de este diseño, de este personaje, busca referencias. Ahí en el reality, obviamente hay internet, hay todo, pueden buscar referencias. Eso no está prohibido en ninguno de los casos. Está totalmente aceptado de que les dan una idea y tienen que buscar referencias, nunca dibujan sin una referencia, o a menos de que ya conozcas mucho o domines el concepto que vayas a trabajar y ya no necesites referencia, pero muchos optan por buscar referencias de internet antes de comenzar un diseño, pero como tienen límite de tiempo, tienen que ser rapidísimos para poder buscar las referencias o usar los recursos que tienen en su mente, pero para utilizar los recursos de su mente tienen que haberlo practicado muchísimo, ¿no? Tienen que ser artistas profesionales del dibujo, de la pintura, para que ya no necesites tantas referencias, pero eso solamente se consigue con práctica constante. Con el borrador nos podemos apoyar para limpiar la parte superior de la nariz. El brillito, la sombra en el lateral derecho de la nariz. Hay una parte de la línea del pómulo aquí marcadita. Una textura muy sencillita en la frente, algunos brillitos así mapeados. Esos mapitas también generan un poco de textura y le hace mucho bien al personaje como tal.
Si observa, le dieron una extensión aquí entre la nariz y la boca, que hay una linecita muy cortita entre la nariz y la boca. No se muestran los labios como tal. Bueno, no el de arriba. El de arriba es simplemente una sombra. Y el de abajo se alcanza a ver muy poquito, pero lo pintaron de negro para que se pueda mezclar toda la parte el color negro o la mancha negra entre la nariz y la boca, pues lo podemos sombrear directo, como si fuera un bigotito pintado. Debajo de la boca, no se les olvide dibujar un ovalito para la barbilla. Si te quedó más abajo, más arriba, ajusta, elimina la línea equivocada y coloca por encima la línea correcta, la figura correcta. Esferizamos un poquito la barbilla y tiene esos cabellitos en la barba, muy de cabra, ¿no? Por mechoncitos. No es hacer un dibujo realista, es hacer un diseño de cómo lo habrían hecho ellos antes de crear el personaje. Aquí la barbita de cabra. Pueden dar una formita, incluso la gran mayoría de las veces el personaje final varía muchísimo a veces del diseño original en dibujo. Pudo haber estado la barba más grande en el diseño y al momento de hacer el personaje físico, el pelito que tenía disponible para poder pegárselo ahí al personaje no era tan largo tal vez y bueno, pues al menos lo más parecido, ¿no? Pero puede variar muchísimo del diseño final ya montado en el modelo. Con un recuadro literal muy sencillito enmarcamos toda la carita. Enmarcamos aquí la carita. Defino la mejilla izquierda. Algunos garabatitos como manchas en la piel, puntitos, rayitas de sombra, brillitos. Piensa rápido en ese tipo de dibujos. Piensa rápido para colocar las sombras, la textura, el detalle. No tenemos límite de tiempo, pero nosotros también debemos de practicar un dibujo rápido para soltar únicamente la idea. Un rostro, un boceto en sketch. Antes de dibujar el cabellito, o bueno, primero vamos a enmarcar el cabello, perdón. Como se trata de un personaje masculino, diseñamos directamente el cabellito. Tiene un pequeño apartado a la izquierda. Genera un poco la terminación de la punta. Y por el lado izquierdo. Del lado derecho de igual manera. Y la continuación del cabellito a la derecha. Para entonces colocar las orejitas. Observa que las orejas están justo a la altura de los ojos. Primero la orejita derecha con una línea guía, como una hoja de un árbol. Primero el centro, después la parte externa, como una formita de mango, una hoja de un árbol, tiene una perforación, un expansor, una sombrita en el relieve, en el bajo relieve, al interior de la orejita y lo marcamos con un poco de sombra.
No importa si quedan más grandes o más chiquitas, lo que interesa es al final el concepto del personaje, el diseño general. Orejita izquierda. Y para terminar, un poco la textura del cabello dibujando mechoncitos por partes. Textura muy simple. No se tarden demasiado en la textura del cabello, porque también eso nos quita muchísimo tiempo. Y si solo lo enfocamos en una idea, no tiene que ponerle tanto detalle. Solo guiando las líneas en la posición del primer cabellito que hayamos colocado, esa es la dirección para todos los demás. Recuerden que parte del diseño de una cabeza es el cuello, y aquí se alcanza a ver una formita cuadradita con la solapa. El inicio de la solapa nada más tiene una arañita aquí de este lado, pero eso no nos importa. Eso pudo haber sido porque era la única ropa que tenía, ¿no? Tal vez no está pensado desde antes. La sombrita debajo de la cabeza para darle mucho volumen. Y detrás de la barba la podemos siluetear un poquito más fuerte para diferenciarla de la sombra en el cuello, que no se vaya a perder el trazo de la sombra en el cuello con el diseño del pelito en la barba. Muy cómic, se enmarcan los contornos. Si le quieres repasar algunos contornitos para delinear mucho más fuerte o sencillo, por ejemplo aquí en el contorno de la cara, los cuernitos. También es muy válido para que a simple vista se pueda diferenciar cada elemento. Las orejitas incluso. Puede ser con un rayón muy, muy sencillo. Una vez después de que ya esté el concepto básico, puedes delinear un poquito más fuerte algunos elementos que quieras destacar o que simplemente no se vayan a revolver con el resto de los elementos. Aumentar algunas sombritas, por ejemplo aquí en el ojo hay una sombrita muy marcada a la altura del lagrimal. Y Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Cuánto nos tardamos aproximadamente en este diseño? Unos 10, 15 minutitos más o menos. Es más o menos el tiempo que se tardan los artistas del maquillaje en diseñar. Es como tienen o deben de tener muchísima práctica. No entras a un reality show de ese tipo con un nivel básico de dibujo, ¿no? Tienes que tener un nivel muy pro de dibujo o ser demasiado arriesgado a perder porque no sabes dibujar, ¿no? Tienes que tener una muy buena habilidad, muchísima buena habilidad. Fíjense, ahorita acabo de ver en internet, estaba viendo ahorita Facebook y me topé con un anuncio de un estudio mexicano de animación, Gasolina Studios se llama. Gasolina Studios. Un saludo para ellos por si me ven en algún momento, porque por ahí tengo algunos contactos, o si ven este video, no, nomás para no dejar. No vayan a decir algo. Pero Gasolina Studios está en el DF y están solicitando dos artistas animadores y un artista del animatic. El animatic es los bocetos, el storyboard del boceto antes de la animación para poner los movimientos clave, los keyframes, el movimiento clave de que si un personaje va a correr, dónde está el paso inicial y el último paso después de algunos ya movimientos de la pierna, ¿no? Van como que por segundito, van marcando el animatic. Y se me hizo bien interesante, ya iba a mandar mi currículum, pero es de tiempo completo y no, no,
no aplico, les quedaría bien mal. O me olvido de los alumnos y me meto con ellos. Ustedes deciden, ¿cómo ven? Me olvido de ustedes y me meto a trabajar con ellos. Pero bueno, y ahí, por ejemplo, tienes que ser muy bueno para poder hacer dibujos rapidísimos. El animatic es muchísimos dibujos. Ya para los que han estado en alguna práctica de storyboard, sabemos que es un dibujo rapidísimo, que tienes que soltar solamente la idea. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Dice Katia, no nos dejes, por... No, no se crea, no, no. Inmediatamente cerré la página de Facebook. No, no, no. Aunque está bien padre participar en esos proyectos, ¿eh? Está padrísimo practicar en un proyecto así. ¿Dudas hasta este punto? Es uno de los personajes más nobles, ¿eh? Vámonos con uno un poquito más grotesco, un poquito más como monstruo. Y también vamos a hacer el boceto. Es muy sencillo en general. ¿Vieron? Ah, bueno, ahorita vamos con ese. Este tiene una textura padrísima. Vámonos con este, por favor. Ese tiene una textura padrísima de tela. Es como del tipo. Ese es literalmente el viejo del costal, mira. Tiene una textura así como de carita de piel de costal, ¿no? Cuando un niño se porte mal, le dices, te portas mal, te va a llevar el viejo del costal. Y le enseñas la foto. Ay, nanita, sí le va a dar miedo. Y ya se va a portar bien. Se parece al espantapájaros de Batman. Oye, sí, ¿verdad? Se parece un poquito. Esa tela de tipo de yute, ¿no? Creo que se llama la tela de yute, con la que se hacen tejidos así de canastitas, los costales para las frutas, para los granos de frijol, de arroz, y que utilizan muchísimo para manualidades. Utilizan muchísimo. Vamos a iniciar con este, por favor. Vamos a hacer diseños diferentes, ¿eh? Van a ser diseños distintos en general. Unos más orgánicos, otros más monstruescos, otros de animales como el que acabamos de hacer de la cabra. Vámonos con este siguiente. Me van siguiendo, por favor. Imagínate que te dicen, oye, o bueno, ustedes díganme, por favor, ¿cuáles fueron las características que le pudieron haber dado a este participante o a esos participantes para crear este personaje? ¿Qué características le pudieron haber dado? ¿O en qué se creen ustedes que o que se enfocaron para crearlo? Pudo haber sido en un espantapájaros, a lo mejor una lluvia de ideas, ¿no? Un espantapájaros de decir, a ver, tiene que tener características de espantapájaros. ¿Qué más? Debe de tener características, tiene que ser un monstruo, también pudo haber sido, ¿no? Un monstruo, espantapájaros, una bruja, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles creen ustedes que son las palabras clave? Un tronco, muy bien. Textura de tronco, sí, 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 se ve bien en la boca, ¿no? Yo le veo también como cara de tipo calabaza de Halloween, ¿no? De que más halloweenesco. Entonces, esas palabras claves son las que utilizan los artistas para darse ideas, buscar referencias y generar este diseño. La línea de la mitad del rostro, pensémosla, que está hasta el borde en la cabeza. Una rebanada de pan quemado, puede ser, puede ser. A lo mejor el artista dijo, oye, pues quiero que se vea quemadillo, ¿no? Así como que el personaje monstruo tipo espantapájaros después de haber salido de un incendio, ¿no? Algo así, ¿no? Pudo haber pensado. Entonces está padre el concepto. Línea de los ojos a la mitad del círculo. La naricilla es como de cráneo de calavera. Ahí la podemos colocar directo. La barbilla, si colocamos una idea muy general de la barbilla, observa que va un poquito hacia adelante, como bolsita de basura. Me recordó ahorita que dije bolsa de basura.
Venden en internet, muchachos, retomando el tema, no recuerdo cuándo platicamos sobre los grafiteros. Hace como 2 días, ¿no? De cuando dibujamos sobre la hoja con letras. Retomando ese tema de grafiteros, hay en internet a la venta un disfraz de bolsa de basura que utilizan muchos los grafiteros. Se disfrazan de bolsa de basura, están grafiteando y cuando llega una patrulla se tiran en el suelo. Se tiran en el suelo y parecen una bolsa de basura. Inmediatamente van y se tiran. Colocamos los ojitos un tanto triangulares. Te fijas que tiene dos foquitos LED. Los que conozcan los foquitos LED son esos foquitos chiquititos, chiquititos, de los que ya fíjense, nos dimos cuenta cuando compramos unas lucecitas para el pino de Navidad. Y ya todos tienen foquito LED, está padrísimo eso, el LED es súper ahorrador. Al momento de diseñarlo, colócale algunos brillitos y este lo vamos a dejar vacío. E inmediatamente colocamos la sombra para relleno detrás del foquito, detrás del ojito rojo. Para que se pueda notar claro ese foquito, delinea lo más fuerte para remarcar y que a simple vista se pueda dar un enfoque de ese lado más vacío. También podemos hacer, como es una sombra muy, muy, muy oscura, totalmente negra, podemos nosotros hacer en un sketch una sombrita cruzada. Y esa sombra cruzada nos permite también darle textura a la cabecita. Nos enfocamos en los ojos, que nos vamos a ahorrar muchísimas cosas. La ceja no existe, pero hay, por ejemplo, muchos plieguecitos en una línea ligeramente temblorosa, imperfecta. No hagas un trazo bonito y limpio, por favor. Eso no va a caber en un diseño de sketch. Para generar una idea, no le dediques tiempo a pensar en dibujar la línea bonita, no, suelta el trazo, más fluido. Ese tipo de dibujos me gusta mucho ponerlos porque les da mucha seguridad de que, bueno, pues el maestro dice que dibujemos así suelto, no se enfocan en una perfección, entonces obtienen un poquito más de seguridad para que no crean que todos los dibujos son así, de que súper hiperrealistas, ¿no? Me da mucha risa también para los que se resisten a entrar a una clase de dibujo. Son los que comúnmente piensan que solo existen los retratos de rostros. La gente que nunca ha entrado a una clase de dibujo siempre piensa que lo máximo o lo principal es dibujar un rostro, ¿no? Y siempre están dibujando así un ojito, un ojito. Y para los que ya han estado en clases de dibujos, al menos aquí conmigo, ¿cuántos temas, muchachos? ¿Cuántos temas hay o hemos practicado? Son infinitos, son demasiadas opciones, demasiadas referencias. Antes de pasar a la parte de la barbilla, el huequito de la boca, vamos a sombrearlo un poco con algunas líneas así imperfectas también, muy sencillitas, para darle ese huequito, que se vea el bajo relieve hacia la boca. No les vaya a dar miedo, ¿eh? Es de mentiritas. Atrás hay un señor, no se preocupe. Ah, qué bonita canción.
No les miento, pero es una de mis canciones favoritas, muchachos. Esta canción me eleva la autoestima bien, padre. Es más, vamos a hacer el diseño con esa música. Está bien bonita, tampoco no. Los Piratas del Caribe. Esa canción se me hace un icono del cine. Para la parte de la textura en la tela, hay muchas líneas cruzadas. Eso es lo que vamos a trabajar después de delinear todo. Aquí les quise poner un pequeño ejemplo porque aquí está medio rotito. Entonces, cuando coloquemos toda la texturita al final, tiene que ser sombra cruzada. En el cuello, de igual manera, aunque vaya muy oscuro el cuello, tratemos de generar ese relleno oscuro con sombra cruzada. Es más sencillo hacer la sombra y al mismo tiempo generar textura. Ahorita me voy a regresar a la cara para la textura. Primero voy a darle todo el volumen en la cabeza. Cualquiera de los dibujos que vayamos a hacer nosotros, les apuesto a que va a ser mucho mejor que que los que vimos en el video, ¿no? Estaban bien sencillitos. Entonces, puedo decirles que nosotros somos más pro. Bueno, pero estamos haciendo trampilla, ¿no? Estamos haciendo trampilla, lo estamos ya viendo con una referencia después de. Colocamos la texturita. Primero aquí en la orillita, primero para darle este ligero tejido. No intentes hacer un realismo del personaje, no, lo que nos interesa, repito, es dar un enfoque como si lo estuviéramos diseñando antes de que el personaje esté creado. De manera muy sencilla voy a iniciar la textura en la cabeza. Pueden ser trazos más amplios, más separaditos, para que no se nos revuelva demasiado. Recuerda que es un sketch únicamente para dar la idea de la textura. Cruza las líneas. En la boca, en toda la cara para que no se vea tan mezclado. Trata de hacer el trazo de la textura muy clarito. Muy clarito. Que no cubra lo que ya dibujamos. Que no se mezclen las líneas de lo que ya realizamos en el boceto
básico. Y si al final le agregamos un poquito de sombras, podemos ya utilizar aquí algunas sombras degradadas, cruzaditas también, en el costado izquierdo. Digamos que podemos dar una segunda capa de sombra, o más bien una segunda capa de textura de la mallita cruzada, pero con mayor presión en el lápiz para generar una sombra. Pues de hecho, prácticamente como lo hicimos en el ojo, en los ojos. Se ve muy comiquero este personaje. Si tienes que remarcar algunas líneas de definición y se te mezclaron con la textura, aumenta la presión en esas linecitas o ve generando más textura o definición para separar los elementos del rostro. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Algunas hebritas así por el contornillo también le iría bien, pensando en que es una textura textil como que gastadita, ¿no? Muy, muy dañada. Ahí está el diseño. Si te fijas, son personajes únicos, ¿eh? Jamás los vamos a ver repetidos, o a menos de que alguno de esos personajes se haya utilizado para alguna película y que digamos, ah, mira, ese como que se parece a alguna película, ¿no? Que has visto. Comúnmente ese tipo de personajes, les digo, se utilizan para las películas, pero no son tanto los personajes principales. Es así como que todo el casting de los actores de maquillaje que utilizan para rellenar así los escenarios, peleas, escenas de peleas, de batallas. Imagínate como ¿cómo se llamaba esa serie? Lo de los zombies, ¿cómo se llamaba la de los zombies? Walking Dead, de Walking Dead. Imagínate todo el trabajal, bien divertido, por supuesto. Les aseguro que se han de haber divertido un montón los actores y los artistas del maquillaje. Imagínate de que, oye, ¿qué proyecto tienes hoy? No, ¿cuál es tu trabajo? Oye, no, pues mi trabajo es maquillar a los actores de Walking Dead. No, padrísimo, ¿no? El diseño se hace al inicio, el dibujo se hace al inicio, y todos los días, imagínate estar no sé cuántos capítulos graben en un día. Me imagino, no sé, unos dos, tres, cuatro, si son muy ordenados, hasta más. Y que, no sé, tengan un proyecto de 40 capítulos, ¿no? 10 días trabajando para maquillar así, pero bien intenso, eso sí es bien intensivo. Es casi de tiempo completo, es estar casi las 24 horas, estar revisando que todo vaya bien o que no se le vaya a quedar un pedazo de cara así en plena grabación. Pero está muy padre. Elvis, cuando lleguen hasta ese punto, por favor, y pasamos a el siguiente. Mientras busco el siguiente. Para el siguiente vamos a tener un personaje más orgánico.
de naturaleza. Muy bien, gracias Mariana. Itzel, déjenme busco el siguiente, es que tengo un chorro de opciones. Déjenme busco el que había seleccionado. Aquí está. Para el siguiente es una fotografía en pleno proceso de maquillaje. Es es un hada de la naturaleza. Tiene, parece cabeza de lechuga, pero está muy bonito el diseño. Ah, no, este no es. Ah, este tampoco. Este, al final les muestro todos los que tengo para opción. Este de aquí es un hada, un diseño de un hada de la naturaleza. No lo comúnmente, bueno, no sé cuántos de ustedes recuerden alguna película que tenga algunos personajes de hada, por ejemplo, de la que se me viene a la mente así, de las últimas que he visto son las de, ¿cómo se llama? El origen de los guardianes, ahí viene una hada, ¿no? El hada de los dientes, que más o menos tiene un aspecto así, ¿no? Tiene un aspecto muy similar a esto, está así muy bonita el diseño del personaje. ¿Qué otro personaje de hada? Están también los ay, ¿cómo se llaman las crónicas de Spiderwick? También hay unas hadas chiquititas, chiquititas, unas hadas que viven con la viejita, con la abuelita. Ya ven que la abuelita, no sé si vieron la película de las crónicas de Spiderwick, cuando la meten a un asilo de ancianos, y en el asilo de ancianos tiene un cuarto para ella sola, ¿no? Y tiene un balconcito y está en el balconcito, y en el balconcito tiene muchas macetitas con flores. Y dentro de las macetitas con flores tiene unas amigas que son hadas así chiquititas y la acompañan todos los días, platica con ellas. En las de Maléfica, ándale, de hecho las de Maléfica tienen un concepto más similar, no más humano. Bien, vamos a iniciar por este. Si te fijas, ese tiene un rostro mucho más limpio, tiene cabeza de lechuga. No, bueno, son más hojitas de árbol, ¿no? Pero, ¿qué crees? ¿Qué tipo de palabras clave crees que pudieron utilizar para este concepto de personaje? Pudo haber sido las ideas un hada, ¿no? Que tenga que ser un hada. Tiene que ser un híbrido mezclado con la naturaleza. ¿Qué otras palabras crees que pudieron haber utilizado para diseñar el personaje o para darle la idea al artista del maquillaje y usarlas en este personaje? La lechuga, muy bien. Fíjate, la diosa de la lechuga, ¿no? Maquillaje de mujer, un color verde, claro que sí. También pudieron haber dicho, a ver, tiene que tener color verde de la naturaleza en general. Tiene que ser personaje femenino. También pudo haber sido una hada, cabeza de plantas, o que tenga esa mezcla de plantas, ¿no? Y de naturaleza. Círculo principal, línea de los ojos casi de perfil. Este personaje también ganó uno de los concursos. Bueno, el artista ganó con este maquillaje uno de las categorías. Me acuerdo porque ese sí lo vi. Ese fue hace mucho, ¿eh? El programa ya tiene bastante. Ya tiene muchísimo y tiene muchas temporadas, muchísimas temporadas. Que si logran encontrar, porque no está en Netflix, no está en Amazon Prime, se meten a la página y de hecho está en Sky, en Dish y no recuerdo en dónde más, pero es muy exclusivo. Face Off se llama, aquí se lo pongo. Face Off, y el canal se llama Sci-Fi, es SYFY, Sci-Fi.
de el reality se llama Face Off. De hecho, aquí les mostré la página. En ese es Face Off, lo pueden buscar en internet y ahí de hecho les dice dónde verlo. Aquí en el video creo que en los videos creo que no se pueden ver a menos de que tengas una. Pues no me acuerdo dónde decía dónde se podía ver. Pero bueno, si tienes tiempo lo puedes buscar en internet para ver algunos de los capítulos o en YouTube algunos videos y que veas al menos un capítulo completo. Si logras ver un capítulo completo te vas a enamorar del programa. Tiene muchísima trabajo de creatividad. Para la parte del rostro, aquí en el ojito, pues, voy a iniciar por el ojito izquierdo, porque muy poquito se alcanza a ver la pestaña y una sombrita de la cuenca del ojo, esa sombrita. El ojito derecho, desde el lagrimal y tiene una formita de gota o triangulito así gordito hacia la parte trasera. La línea de la pestaña, la cuenca del ojo, o bueno, la línea doble del párpado superior. La basecita del ojo y tiene un ojito muy claro, lo podemos delinear muy ligerito, colocarle un brillo muy pronunciado y la pupila si yo la veo, no sé, como gato, tal vez puede verse algo similar. La naricita casi de perfil también. Si observas, también le quitaron un poquito el arco de la ceja, con prótesis de silicón se generan las mascarillas, las prótesis, para generar el relieve en el personaje. Aquí voy a colocar primero la parte frontal de la nariz, que muy poquito se alcanza a ver de perfil. Fosa izquierda, perdón, fosa derecha y el borde externo de la fosa. Muy poquita sombra. Tratan en este personaje las sombras construirlas muy claritas, a excepción, por ejemplo, de entre la nariz y el ojo, aquí va mayor oscuridad. Debajo del ojo, un poquito debajo de la nariz, es más limpio el personaje. Surco labial por debajo de la nariz que conecta hacia la boca. La boca tiene la formita de un corazón, no sé si logras verlo. O no sé cuántos de ustedes vean, miren, el corazón es este. Así. O puede tener también la formita de una hoja, de un árbol, alitas de mariposa. Aquí la linecita de la boca y el arco en el labio superior y el labio inferior. Con una poca de textura. Un pequeño espacio de sombra entre la boca y la barbilla en un circulito. De aquí unimos todos los elementos. Barbilla, todo lo de la izquierda primero. Pómulo, detrás de la nariz. Se alcanza a ver muy poquito. En el pómulo del lado derecho, aquí tiene una sombrita.
Esto puede marcarse muy sencillo. En un sketch tienes que dar únicamente la idea, la zona donde va a quedarse la sombra. Barbilla, como se trata de un personaje femenino, la barbilla tiene que ser pequeña, estilizada, bien pegadita al círculo. Y lo que le da más volumen a la cabeza es la orejita a la altura del ojo en la parte superior de la oreja. Un día mencionábamos también en una clase de elfos que el diseño que se les parece muchísimo por las orejas son los elfos, los duendes, los gnomos, que básicamente son personajes de la naturaleza, todos ellos, protectores de la naturaleza. Un diseño medio extraño en el oído. Toda la orejita observa nada más y colocamos las sombras. Antes de dibujar el volumen de la cabeza, el cuellito para completar. Pueden hacerlo más en un estilo muy estilizado, con el cuello largo, por ejemplo. Si lo quieren enfocar así en un personaje más fantástico, en el diseño o en el dibujo no tienes que enfocarlo siempre en un boceto realista, ¿no? Puedes hacer un diseño más fantástico, mucho más despegado de la realidad. Y generar estas formitas más alargadas. El diseño de la cabeza, también el volumen de la cabeza hacia arriba y hacia atrás, pudo haber sido más grande también. Pudo haber sido más grande, más exagerado, junto con la oreja. Y lo que les decía también era que al momento de diseñarlo ya en físico, en el maquillaje con el actor, varía muchísimo. No, no siempre o no la gran mayoría de las veces resulta ser exactamente igual a el diseño en el dibujo. Lo que sí hay que hacer aquí, muchachos, en la cabeza es diseñar hojita por hojita, por favor. Muy sencilla, pero hay que diseñar hojita por hojita de preferencia. Yo le pongo aquí primero una, acá por detrás. Que no se nos pierda el sentido de cada hoja, por favor. Que no se vea nada más un rayadero sin sentido, ¿no? Como lo enfocamos en elementos muy específicos, tratar de que desde el boceto en el sketch se vea de manera específica esas figuritas. Un poquito de textura entre las hojas. Sí parece lechuga, ¿verdad? Parece lechuga. Me acuerdo de Nina porque a Nina le digo yo que tiene cabeza de lechuga. Como tiene el cabello así todo chino. Tiene el cabellito chino y le digo que tiene cabecita de lechuga romana. De lechuga romana que son las que están así finitas, ¿no? ¿Cómo se llama la otra lechuga que se parece más a esta?
colocamos por debajo también. Aquí en el cuello lleva otra hojita. Te digas que el diseño es más limpio, mucho más limpio. En las cejitas, fíjate, se me pasó las cejas. En las cejas tiene aquí como un pequeño tallito con espiguitas. Está bien padre el concepto de las cejas porque como no tiene vellito, lo interpretaron con también tallitos de planta. Ah, aquí en la patillita este también tiene una hojita aquí. En la espalda de igual manera tiene un par de texturitas, así como espiguitas. No sé cómo se llaman, pero son como tipo zacatito. Tiene unos aretitos, si los alcanzan a ver. No alcanzo a distinguir exactamente cómo va el diseñito, pero si lo coloco como tipo botoncitos, así, también como parte de las florecitas. Ahí está. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Está bien padre, ¿a poco no los diseños? Como tal, los personajes están padrísimos en el concepto y nos sirve muchísimo para practicar una gran variedad de anatomía. Mucha anatomía bastante variada. Y también parte del objetivo, muchachos, como siempre les comento, es que poco a poco ese tipo de clases te va a ayudar a encontrar un estilo para ti, una manera de hacer las cosas. Que si de todas las clases que has visto te ha gustado alguna en específico o te ha llamado más la atención de manera específica alguna, imagínate que después de esta clase y que a lo mejor ya viste, no sé, 10 20 30 50 clases antes, tal vez esta te vas a decir, oye, me gustó mucho esa porque me llamó mucho la atención cómo hacerlo. Entonces tal vez de aquí en adelante puedas enfocar tus dibujos en ese estilo, de que, oye, me gusta el estilo y quiero empezar a crear así personajes híbridos como para generar diseños de criaturas, ¿no? Esto para mí ya es parte de incentivar esa parte de la creatividad. Vamos a pasar al siguiente. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. El siguiente es uno sencillísimo, muchachos, que sencillo me refiero a que eliminan algunos rasgos en la cara y el siguiente personaje no tiene ojos. Está padrísimo porque no tiene ojos y es mucho más sencillo. No significa fácil, pero sí es más, menos elementos los que dibujamos. Perfecto, gracias Manuel. ¿Quién más terminó hasta aquí? Gracias Mariana Litzin. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente personaje sin ojos está súper genial. Que no le voy a dar miedo, muchachos. De mentiritas, acuérdense. Ustedes ahí le ponen unos ojitos, ¿no? Ustedes le ponen algo así, ¿no? Para que no les dé miedo.
O un ojito así animesco, ¿no? Y las pestañitas. No sé, ustedes, para que no les dé miedo, yo nomás les doy una idea, por si les da mieditos a que se vea así bonito. Tipo Alien, así es. Muy bien, vamos a iniciar por este. Está sencillo porque quita elementos, pero no tan fácil porque agrega mucho más elementos, por ejemplo, en los dientes, en los colmillitos. La figura principal, dibujamos, por favor, la figura principal es la cabeza, toda la parte superior de la cabeza. Como no tiene ojos, lo podemos enfocar, por favor, en un espacio solamente para la parte superior, el circulito o un óvalo para la parte superior nada más. Aquí nos ahorramos esa línea de los ojos. Mitad del rostro, aquí se la colocamos hacia abajo a la derecha y parte de la barbilla para toda la colocación de los colmillitos. Imagínate que las palabras clave en este sean un personaje sin ojos, un personaje ciego, tipo alienígena puede ser, también tipo insecto o tipo araña, tipo alien. ¿Qué otras palabras creen que pudieron haber utilizado para generar este personaje? ¿O cuál pudo haber sido parte de la indicación? La línea de los ojos, como les digo, no la vamos a colocar, se va a colmillos muy bien. Se va a utilizar esta línea del circulito, muchachos, esta línea del circulito que donde termina, para ahí comenzar los colmillitos. Una vez teniendo esto, lo primero que voy a hacer es de aquí hacia arriba, colocar estas grietitas, estas bajo relieve, como tipo rasgaduras, en un sketch bastante bien pensado, pero con trazos sencillos. No intentes hacerlo exacto, solamente la idea general. Te fijas que la gran mayoría de los personajes son más criaturas. El maquillaje de efectos especiales se basa muchísimo en eso. Personajes híbridos, monstruos, zombies, aliens. Pero no todos son malos, ¿eh? Este es el bueno de la película. Colocamos suficientes rasgaduras que vayan rodeando, por favor, toda la parte frontal. Hacia arriba vamos perdiendo un poquito de detalle y en lugar de hacer rasgaduras completas, colocamos una pequeña serie de líneas como arruguitas de la piel. Le voy a dar un poquito más de volumen en la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Y antes de los colmillitos voy a esferizar con una sombra degradada todo ese espacio a la izquierda. Tono claro, tono medio y un tonito oscuro que no cubra, pero que complemente un poquito la rasgadura, que no lo cubra por completo.
Con el borrador me puedo apoyar para limpiar todo el brillito del lado derecho y generar también una pequeña siluetita de brillo, miren, en esta parte. Un poco de textura así garabateadita para ensuciar el personaje. De hecho, se fijan que aquí tiene unas texturitas como del molde. Muchos de los personajes hacen un molde primero para vaciar el silicón. Destruyen el molde, sacan la pieza ya hecha de silicón y tienen que ocultar esa moldura, la linecita de la moldura aquí por debajo, pero aquí se alcanza a ver un poquito. Para la parte de los colmillitos, muchachos, de preferencia primero hacemos una base. La base es dibujar cada orificio. No importa que sean en diferente orden, pero primero preocupemos, por favor, por agregar la basecita en orificio de donde nacen los colmillitos. Piensa en diferentes planos, piensa en 3D e imaginemos que primero hay un orificio de donde nacen para después dibujar los colmillos. Aquí también rompemos un poquito la regla de primero dibujarlo del frente, porque entonces nos quedaría todo desordenadillo. Mejor primero los orificios. Me acerco a esta partecita y ahora sí comienzo con el colmillito más grande que es este de aquí al centro. Cada uno tengo que irlo definiendo. Con el borrador puedo limpiar lo que hay dentro del colmillito. Sombreo un poquito por debajo y mapeo el brillito por arriba. Y así lo repetimos en cada uno. Colmillo, sombra y brillo. Colmillo, sombra y brillo. Unos por detrás. Con el borrador también apóyate para limpiar lo que hay dentro del colmillito. Y que le dedicamos más tiempo a esto. Nos cerramos los ojos, la nariz, la boca, sí, pero ya este rompe con todo el esquema de un rostro común y corriente. ¿Qué tal si en algún momento eres de los que piensa diferente a los demás y dice, no, a mí no me gusta dibujar rostros, a mí me gusta dibujar criaturas, así que no vayan de acuerdo a una naturalidad? Hay muchos que enfocan su dibujo en esto, que enfocan su dibujo en para qué dibujar rostros y ya tal vez muchos piensan que eso ya lo dibujan todos los demás, de que no, ya es demasiado dibujo de rostros y pueden enfocarlo más en esto. Hacer personajes que no sean tan comunes y encontrar ese estilo único, ¿no? Vas a diferenciar muchísimo del dibujo común. No sé, o a lo mejor te gustan mucho las plantas, los animales y dices, oye, pues mis personajes se basan en seres híbridos, pero basados en animales o en plantas, como el anterior, el hada. Delinea un poquito el hueco del orificio
para que se pueda diferenciar de dónde nacen. No le dediques demasiado tiempo a los detalles. Si te fijas, vamos únicamente repitiendo constante el mismo diseñito y el mismo paso de la sombra, el brillo, después de dibujar el colmillito. Dudan, muchachos, hasta este punto. Está padrísimo el personaje. Y de este lado ya no tiene tantos colmillos. Podemos dibujar algunos orificios, pero sin colmillito también. Como que apenas le van a crecer, ¿no? Es un bebito todavía. Apenas le van a crecer los dientecitos. Cuello también, parte importante, por favor. Y nuevamente Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Les voy a dar un minutito de descanso, muchachos, ya regreso, mientras terminan hasta este punto. Ya regreso. Listo, muchachos. ¿Dudas hasta este punto? Elvis, cuando terminen, hasta aquí. ¿Les gustan los payasos? Imagínatelo por parte del tema, ¿no? Imagínatelo como parte del tema. Un payaso así, efecto de maquillaje especial, efectos especiales, pero más así locochón, ¿no? Más monstruesco, más malvadillo, como el de It. Ándale muy bien, como el de It. Imagínate así como una familia de payasos así medio malvadillos. Vamos a intentar hacer el siguiente, muchachos, basado en un payaso. Se ve un tanto divertido, pero imagínate que se te aparezca en la noche. Está padrísimo. Vamos a intentar hacer este concepto. Ya enfoca aquí un poquito también en la expresión. Es como tal un payasito, el vasillo desechable encajado, ¿verdad? Y las velitas. Aquí, por ejemplo, si no me equivoco en este diseño, según recuerdo,
lo enfocaron en que fuera principalmente un payaso, pero que ese payaso fuera, creo que iban a hacer un proyecto de una película de terror en donde diferentes payasos eran como tipo los payasos zombies y tenían que enfocarlos así más en un aspecto más desagradable, ¿no? De un poquito sangrientos, así muy locochones, pero que al mismo tiempo tuvieran un poquito de divertido. El cabello morado, la nariz roja, como tal la pelotita, pero si te fijas todo el maquillaje así demasiado descoloridillo, le da un aspecto más crudo al personaje. Dice, no me gusta la de It porque mi maestra de inglés nos traumó porque nos puso la película en segundo de primaria. Qué cruel la maestra. Se me hace que algo le hicieron a la maestra para que les haya puesto esa película. Empezamos, por favor, muchachos. Este va a ser como tal un personaje. Regresamos nuevamente al diseño humano, mitad del rostro, línea de los ojos a la mitad del círculo. Y lo principal, aquí es la nariz. Círculo para la nariz. Recuerden el sketch. Una vez la figurita, podemos irnos directo con la sombra esferizando. Tono claro, tono medio, hacia izquierda abajo, tono oscuro. Podemos incluso generar también una texturita como lo vimos ayer, por ejemplo. Una texturita de tela así con puntitos. De decir, bueno, es que es una naricita de esas de las de esponja que se ponen los payasos. Si lo hacemos más caricaturesco, también lo podemos hacer más caricaturesco con los ojitos tal vez más redonditos, ¿no? Más grandes, más redonditos, con el mismo aspecto. Recuerda que es como si se diseñara antes de construir el personaje. Ojos bastante abiertos y completitos en el diseño. Iris, pupila y brillo. La línea superior de la pestaña muy oscura y varias líneas dobles hacia arriba e incluso hasta la ceja. Desaparece el vellito de la ceja, solamente están las marquitas de la piel. Debajo del ojo, muchísima sombra de maquillaje. Las arruguitas en la piel a la derecha. Ojito izquierdo también un poco redondito, pero incompleto porque va por detrás de la nariz. Pupila, un poquito el brillo y textura en el iris. ¿Qué harían, muchachos, si se les aparece un payaso así en su casa en la noche? Lo invitan a jugar Xbox. Yo le diría, a ver, ponte ahí, no te muevas, te voy a dibujar. Posa. Bailo con él la de It, dice Manuel. Muy bien. Muy bien, muchachos, me gusta su manera de pensar. En lugar de la violencia, no, mejor invítenlo a algo, algo divertido, ¿no? Voy a colocar una primer velita aquí en la frente y pintaditas así tipo caramelo.
Tiene dos lineecitas formando parte de la ceja con sombra de aquí hacia arriba. Ese es más como una cicatriz, la linecita de la frente. Se alcanza a ver la fosa, una fosa del lado derecho en la nariz, una pequeña línea del surco labial y la boquita un poco en trapecio. Trapecio y se marca la comisura del lado derecho más que la del izquierdo. La de izquierda es un poquitito más delgadita la línea. La textura del labio inferior, un poquito la textura en el labio superior. Los dientecitos así más marcados, aquí sí podemos dibujar los dientecillos, incluso pueden ser así medio chuequecillos, dibujando diente por diente. Aquí sí se permite dibujar diente por diente. Se trata de un payasito no tan guapo, ¿no? Y la sombrita al interior, definiendo un poquito la lengua. Muy oscuro del lado izquierdo y un poquito más claro donde está la lengua. Un poco de espacio debajo del brillo y recuerden la barbilla en un ovalito. Lo pueden deformar, claro que sí. Pueden proponer también ustedes, como les mencioné desde el inicio, incluso aquí, por ejemplo, la barbilla. Eso lo voy a poner así como que más salidilla. Partida la barbilla. En el tema del dibujo, muchachos, cuando se diseñan los personajes, pues no hay límite. La limitante es únicamente tu imaginación. Si lo quieres hacer muy exacto, como un retrato exacto del dibujo, pues está bien, pero pensando en que es el antes de haber creado el personaje, tu imaginación es la única que te va a ayudar a proponer. Aquí la barbita puede ser así como con puntitos, rasuradilla. Algunas manchitas del ojo me faltó, la de tipo guasón, ¿no? La manchita en triángulo para arriba y el triangulito para abajo. Un poco el brillito acá en el costado derecho. La orejita puede ser más grande, no tiene que ser igual. Voy a poner así más orejoncillo. Incluso si en el diseño, por ejemplo, cuando antes de maquillar el personaje que están diseñando como tal, ahí todo puede ser posible. Ya vieron los ejemplos en el video que les mostré, de que a un personaje se le pusieron dos cabezas, ¿no? El último personaje monstruo, dos cabezas así grandotas. Se tardan mucho más en hacer eso, pero desde el dibujo lo pueden conceptualizar, lo pueden diseñar de que no, yo quiero proyectos así más ambiciosos, ¿no? De que no, yo quiero que tenga dos cabezas, ¿no? Así aparte del personaje, del actor. Dos cabezas así inertes y le colocan una prótesis. Coloco las velitas.
el borde de la cabeza por detrás. Ligeramente se corta por el cabellito encima. Lo puedes colocar con puntitos, con rayitas. Y la sangrecilla que sale aquí va cayendo. De la oreja, perdón, de la velita hasta el cuello, aquí la manchita. Toda la manchita por la orillita. La velita acá en el cuello. Un montón de puntitos. Como parte del personaje le voy a agregar aquí el holancito, un poquito el inicio del holán en el cuello, la tela. Muy poquita textura. Me lo alejo un poquito para ver si tiene más detalle. Como va bien pegadito, y podemos agregar parte del diseñito. Bien pegadito a la cabeza. Un poquito el concepto del holán. Y muy sencillo. Y los detalles del cabello también recuerden no dedicarle demasiado tiempo. No sé qué tan largo lo quieran poner ustedes, si les queda espacio o no. Yo lo voy a modificar un poco porque hacia arriba ya choca con mi otro personaje. Pero diseño muy sencillo. Y unos mechoncillos muy desordenados. Tal vez también el artista, imagínate que nosotros somos los creadores de este personaje y tal vez dices, sí, es que arriba tengo un personaje, bueno, le voy a modificar el cabellito. Pero al momento del maquillaje, al momento de crearlo con el actor, dices, no, pues siempre sí se lo pongo hacia arriba. Ya ese es una variante que siempre pasa al momento de hacerlo ya a realidad. Si le quieren poner el vasito, también lo pueden hacer. Y si no, pues pueden cambiarlo, pueden en lugar del vasito, no sé, ponerle un globito por aquí que salga. Y así el globillo por acá arribita. ¿Qué tal si en lugar del vaso es un globo? Y a lo mejor en el diseño estaba planeado, pero al momento de maquillarlo no había un globo disponible. Pero en el diseño se pudo haber propuesto, ¿no? Termino de dar un poquito de texturas en el cabello, así muy desordenadito. Más sombra de la frente hacia arriba, aquí lleva mucha sombra. Siguiendo las líneas del cabello podemos dar suficiente sombra. Suelten el trazo, hagan que sea sencillo el trazo con su mano. Las velitas para que no se pierdan las pueden delinear también. Marcar con línea doble, línea más gruesa. La orejita de igual manera. En general, como lo hicimos al inicio en el primer personaje,
Se alcanza a ver la orejita del lado izquierdo. Esta con mucho más sombra. Está bien padre. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? El último va a ser un reto de dibujo. Elvis, cuando lleguen hasta aquí ya estamos un poquito más familiarizados con la velocidad del trazo, ya sabemos que es un trazo fluido, rápido, sencillo, bien pensadito, pero con trazos simples. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Y el siguiente va a ser en una canción, un dibujo. Dudas hasta este punto. Le voy a poner uno sencillito, para que nos enfoquemos más en las texturas. Déjenme lo busco mientras van terminando. A ver, está, que todo está bien elaborado. Hay uno que tiene corteza de árbol. Este lo voy a poner para el último personaje. Déjenme nada más les cambio aquí la música. Les voy a dar 5 minutos, 5 minutitos para este dibujo, por favor. No voy a explicar nada, únicamente nos vamos con el personaje directo en el espacio que nos quede. 5 minutitos. La canción dura menos, por eso digo 5 minutos. O dos canciones, a ver cuánto dura la otra. No, no sé cuánto, la otra no me gusta. Esta de 4 minutos, ¿les gusta? 4 minutitos, algo más sencillo. Observen, les doy oportunidad de observar. No está tan complicado, mucho es el trabajo de las texturas. Mucho es el trabajo de las texturitas. Empezamos, observenlo, por favor. En 3, 2, 1, iniciamos.
Tiempo, muchachos. ¿Quién terminó? Muéstrame sus dibujos, por favor. Un SketchUp, imagínate que te dicen que tienes únicamente 4 minutos para poder hacer un dibujo o algo rapidísimo, tomando en cuenta, por ejemplo, que estarías en una junta, una lluvia de ideas con alguna producción y te dicen, oye, tienes, pues, mientras estamos hablando, sacando la idea, pues tú haznos un boceto, ¿no? Haznos un boceto en donde hagas un concepto de lo que estás escuchando, tal vez. Muy bien, Mariana, ¿quién más terminó hasta este punto? Ahí tienen oportunidad si le quieren seguir avanzando bien, y si no, no pasa nada. Muy bien, Manuel. A ver, ese es el payaso. Perfecto. Mariana, muy bien. Itzel, perfecto, muy bien. ¿Cuál les gustó más, muchachos, de los 6 que dibujamos? ¿Cuál les gustó más? La cabra emo, el viejo del costal, la hada de la naturaleza, el del costal, dice Itzel, o el de los dientes pequeñitos, el payaso, o el primo de Groot. El primo de Groot, el hada con lechuga, muy bien. Quedó bien bonito, ¿verdad? Eso. Si te fijas, el maquillaje como tal, muchachos, tienes que diseñarlo primero. Levanta la mano los que quieren dedicarse al maquillaje de efectos especiales o los que quieren aprender. Les recomiendo muchísimo que en algún momento lo puedan aprender. Está padrísimo y le encuentras un sentido también al dibujo. No se trata nada más de, muchos toman referencias y van directo al maquillaje, sí, pero cuando se trata de crear, pues tienes que hacer primero un dibujito. Diseñas, dibujas, realistas con diferentes referencias y al final ese diseño pues lo tienes que llevar a el modelo o a la modelo. No siempre queda exactamente como lo tienes diseñado en el papel, pero sí las ideas básicas o generales para tener una guía, una pequeña guía que te diga por dónde ir y que no vaya a desviarse de la idea original. Cuídense mucho, muchachos, firmen sus dibujos. Y le pongo también mi firma, la fecha, el 2020, que ya se va a acabar. Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado, que hayan practicado lo suficiente y que hayan roto un poquito el esquema de dibujar siempre lo mismo para poder aplicarlo en diferentes cosas.